Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo para tejer estos grannies, fíjense, con mucho relieve, mucho color, mucha estructura. Les voy a contar que usé para la parte blanca, que es la florcita central, una aguja número 7. Eso es para que quede más acolchonadita, más visible. Y después para el resto uso una aguja de crochet número 5. La lana es un acrílico y este granny me parece que está bueno para hacer sacones, para hacer mantas, para, si lo siguen ampliando, hacer almohadones, porque tiene bastante estructura. No lo usaría, por ejemplo, para una remerita o un top, porque por ahí queda medio tosco. Así que bueno, espero que se animen a tejerlo y cualquier duda me escriben en comentarios. Bueno, para comenzar vamos a hacer un anillo mágico y vamos a subir haciendo 2 cadenetas. Una vez que las tenemos, lo que vamos a formar son los pétalos. Para eso, yo en este primero voy a tomar lazada 4 veces. Y una vez que lo tengo, voy a cerrar. Fíjense que ahí tomo la última y cierro. Y ahora hago un punto cadena. Luego de esto hago 2 cadenas más y voy a hacer otro pétalo. Que en este voy a tomar lazada y sacar hebra 5 veces. En el primero lo hago 4 porque yo ya inicié mi pétalo con 2 cadenas de subida. Otra vez acá cierro todos los puntos juntos y ahora tejo 2 cadenitas más. Esas cadenas que yo hago son lo que van a dar la forma cuadrada para ir tejiendo el granny. Esto se repite 2 veces más porque yo tengo que tener 4 pétalos. Una vez que lo complete voy a cambiar el color y voy a continuar dándole forma al granny. Voy a cerrar el anillo para eso y voy a hacer un cambio de aguja. De esta número 7 que estoy usando voy a pasar a la número 5. La unión la hago con un punto raso o enano. Fíjense acá, dejo mi punto raso y una vez que tejí este me voy a desplazar con otro punto raso para que el granny quede prolijo al hacer el cambio de color. Lo que voy a hacer es tejer otra vez 2 cadenetas de subida y después de eso voy a tejer una vareta y después lo que hago es tejer una vareta doble que va a enganchar en el anillo base. Eso es como para que el pétalo quede delimitado. Una vez que tengo lista mi vareta doble, lo que hago son otra vez 2 cadenetas al aire, que es lo que forma la esquina del granny. Y vuelvo a hacer una vareta doble, que fíjense que pica o engancha en el anillo de base. Una vez que la hice, voy a tejer 2 varetas más. Ahora, cuando tengo listas las 2 varetas, voy a hacer una cadeneta. Y otra vez, nuevamente hago 2 varetas, mi vareta doble
las 2 cadenetas, otra vez la vareta doble y las 2 varetas. Esto es para ir formando toda la estructura. Esto se repite hasta que cerremos nuestro granny. Bueno, ahora toca cambiar nuevamente el color, así que lo que vamos a hacer, como en las oportunidades anteriores, nos deslizamos hasta la esquina del granny y ahí hacemos el cambio. Una vez que tenemos nuestro nuevo color, lo que queremos hacer es volver a formar los puntos con los que iniciamos, que son esos puntos puff. En esta parte nos van a quedar en cada esquina 2 puntos puff. Entonces, para iniciar vamos a hacer 2 cadenetas de subida y una vez que lo tenemos, vamos a hacer 4 lazadas. Teniendo esto, cerramos todos esos puntos juntos, tejemos una cadena y luego tejemos 2 cadenas más al aire. Ahora lo que vamos a hacer es otro punto de esos puff. Para eso vamos a tomar lazada 5 veces. Siempre acuérdense que el primero es de 4 lazadas porque ya tenemos las cadenas de subida. Una vez que hicimos este nuevo punto, hacemos 2 cadenas más al aire y vamos a tejer una vareta que va a enganchar en el pétalo blanco que habíamos tejido al principio. Fíjense cómo la engancho. Una vez que tenemos la vareta, tejemos 2 cadenas más y volvemos a llegar a otra esquina del granny donde vamos a hacer otro punto puff, tomando 5 lazadas y cerrándolos todos juntos. Nuevamente nos van a tocar 2 cadenas al aire y otro punto puff más. Todo esto se va a repetir hasta que completemos la vuelta.
Bueno, ahora vamos a hacer, en este caso, la última vuelta. Esto lo podrían seguir haciendo más grande, de la misma manera que lo vinimos trabajando, pero bueno, yo en este caso lo decidí hacer de este tamaño, así que lo voy a cerrar acá. Para hacer esta, en realidad es la anteúltima vuelta, porque en la última yo lo terminé con una vueltita de medio puntos. Otra vez vamos a hacer las cadenas de subida, que son 2, y una vez que las tenemos, lo que voy a hacer es hacer varetas. Entonces voy a hacer una vareta y ahora voy a hacer una vareta doble. ¿Dónde va a enganchar esta vareta doble? Bueno, en vez de enganchar en el anillo de inicio, va a enganchar en la vuelta, en este caso es de mi color rosa, va a enganchar en el centro de esa vuelta rosada. Entonces hago esa vareta doble y acá otra vez nuevamente hago 2 cadenetas para hacer la esquina del granny. Vuelvo a hacer la vareta doble y una vez que la tengo, que ahí me equivoqué, hice una vareta, hago la vareta doble, fíjense que engancho entre el medio de la vuelta de color rosado. Una vez que tengo esa vareta doble, voy a hacer 2 varetas y ahí ya tengo la primera esquina. Una vez que hice eso, lo que tengo que hacer ahora, como yo quiero dejar delimitado ese punto puff que hice en color amarillo, lo que voy a hacer es hacer otra vareta doble, pero fíjense que acá la pico en la vuelta rosada, pero pasando por encima este punto puff. Una vez que la tienen, van a tejer 2 varetas y ahora van a hacer una vareta, pero con relieve, agarrando la vareta amarilla de la vuelta anterior. Vuelven ahora a tejer 2 varetas. Estas están enganchando en las varetas de la vuelta de color rosado. Y fíjense cómo va quedando. Y ahora les va a tocar hacer la vareta doble. Fíjense que engancha en el centro de las varetas rosas. Ahora van a tejer las 2 varetas y van a hacer la vareta doble nuevamente. Y ahí fíjense que queda delimitado ese punto puff de color amarillo. Ahora lo que van a hacer son 2 cadenas y nuevamente la vareta doble. ¿Ven cómo queda? Y toda esta vuelta se repite hasta cerrar.
Bueno, ahora para finalizar vamos a arrancar con una cadeneta de inicio y vamos a tejer medios puntos, solo teniendo en cuenta que cuando llegamos a cada esquina vamos a tejer o agregar un medio punto, hacer las dos cadenetas al aire y agregar un medio punto para que el cuadrado quede perfecto y no se ondule. Bien, pero es todo, fíjense, es todo simplemente dar una vuelta de medios puntos picando en cada punto de la hilera anterior para que quede más prolijo la terminación. Fíjense por favor ahora cuando yo llegue a la esquina del cuadradito, que lo que voy a hacer es en las dos cadenetas que tenía al aire de la vuelta anterior, es ahí donde agrego, fíjense ahora, agrego el primer medio punto, dejo las dos cadenas y vuelvo a agregar en ese espacio el otro medio punto. Y con eso formo la esquina prolija. Espero que les haya gustado, espero que lo tejan. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia o algo que me quieran decir, los leo en los comentarios. Así que bueno, espero que lo hagan. Les mando un beso.